se nos pide que calculemos la transformada inversa de Laplace de 5 dividida por la cantidad s elevado al cuarto más s al cuadrado usando la descomposición de fracciones parciales. Acabamos de encontrar lo mismo transformada inversa de Laplace mediante convolución en el vídeo anterior. Pensé que sería útil para comparar ese método con el método de uso parcial descomposición de fracciones. Realizar la descomposición de fracciones parciales en 5 dividido por la cantidad s elevado al cuarto más s al cuadrado nos da 5 dividido por s al cuadrado menos 5 dividido por cantidad s al cuadrado más 1. Y, por lo tanto, podemos escribir la transformada inversa de Laplace dada como la transformada de Laplace inversa de 5 dividida por s al cuadrado menos 5 dividido por cantidad s al cuadrado más 1. Sigamos adelante y mostremos el trabajo para la descomposición de fracciones parciales. Para realizar la descomposición de fracciones parciales, primero factorizamos el denominador de s elevado al cuarto más s al cuadrado como s al cuadrado por el cantidad s al cuadrado más 1, lo que nos da 5 dividido por el producto de un cuadrado y la cantidad s al cuadrado más 1. Y luego, para configurar el lado derecho, recordemos que vemos s al cuadrado no como un factor cuadrático, sino como un factor lineal repetido s. Por lo tanto, igualamos la fracción a la constante a dividida por s más la constante b dividida por s al cuadrado. De nuevo, estas dos primeras fracciones provienen del factor lineal repetido de s. Y luego tenemos más un factor lineal de cs más d dividido por el cuadrático factor de s al cuadrado más 1. Para el siguiente paso, multiplicamos ambos lados de la ecuación junto a la pantalla LCD, que es el producto de s al cuadrado, y la cantidad s al cuadrado más 1, lo que nos da 5 es igual a multiplicado por la cantidad s al cuadrado más 1, más b veces la cantidad, s al cuadrado, más 1 y, a continuación, más la cantidad cs más d multiplicado por s al cuadrado. Para el siguiente paso, borra los paréntesis y, a continuación, igualamos los coeficientes, que se muestra aquí en la última ecuación. De esta forma, ahora podemos resolver para b, c y d. Observe que en el lado izquierdo solo tiene la constante 5 y, por lo tanto, b en el derecho es igual a 5. No hay ningún término s a la izquierda y, por lo tanto, a es igual a 0. Tampoco hay un término en cubos a la izquierda, y dado que a es igual a 0, c debe ser igual a 0. Tampoco hay ese término cuadrado a la izquierda. Y como b es igual a 5, sabemos que d es igual a menos 5. Y ahora realizo la sustitución para b, c y d en la primera ecuación, lo que nos da el parcial descomposición de fracciones, de 5 dividido por s al cuadrado menos 5 dividido por cantidad s al cuadrado más 1. Para el siguiente paso, vamos a escribir el lado derecho como una diferencia de dos transformaciones inversas de Laplace. Tenemos la transformada de Laplace inversa de 5 dividida por s al cuadrado menos la transformada inversa de Laplace de 5 dividida por cantidad s al cuadrado más 1. Y ahora vamos a factorizar el 5 de ambas transformaciones inversas de Laplace, lo que nos da 5 veces más transformada de Laplace inversa de 1 dividida por s al cuadrado menos 5 veces la transformada de Laplace inversa de 1 dividida por cantidad s al cuadrado más 1. Y ahora nos referimos a la tabla de la izquierda. Para determinar la inversa Laplace se transforma. La transformada inversa de Laplace de 1 dividido por s al cuadrado es igual a t, y la transformada inversa de Laplace de 1 dividida por la cantidad s al cuadrado más 1 es igual a seno t, o en nuestra fórmula, omega es igual a 1. Y, por lo tanto, el transformada de Laplace inversa de la función dada de s es 5 toneladas menos 5 ya que t. Espero que esto le haya resultado útil.